Vamos en este momento, hermanos, en esta clase que vamos a comenzar ya esta semana. Hoy aquí en Colombia es festivo, pero sabemos que allá en México y allá en Canadá y en Estados Unidos, pues hoy es un día regular, normal. Entonces, pero aunque hoy es festivo acá, o fue festivo porque ya el día se está acabando. Estamos aquí, hermanos, para seguir escudriñando la Tanakh, la palabra, para la honra y la gloria de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Muy bien, en esta noche, como habíamos hablado, vamos a comenzar este ciclo de la clase de los ángeles ya más ampliado, porque ya hemos conseguido más material para ampliar un poco más la clase acerca de este tema tan importante que tiene que ver con el mundo espiritual. ¿Ok? Con el mundo espiritual. Porque sabemos que en este tiempo, pues ahora con toda esta cuestión de las pandemias y todos esos asuntos, pues hay un gran movimiento, se está moviendo en el mundo espiritual muchas cosas, y es bueno que nosotros, a través de la palabra y conociendo cómo funciona este mundo espiritual, podamos discernir y entender realmente qué es lo que está pasando. ¿Ok? O sea, lo que uno ve y lo que uno oye no es realmente lo que está ocurriendo, sino que hay otras cosas detrás, hay otros contextos, otros complementos acerca de los eventos. Muy bien. Comenzamos Elohim, el tiempo y los ángeles. Elohim, el tiempo y los ángeles. Para entender esto de una forma más profunda, debemos primero plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, existen 3 mundos conocidos. Vamos a empezar por acá. Hay 3 mundos conocidos. El primer mundo es el mundo de los espíritus, que incluye los ángeles, los demonios y los espíritus inmundos, y todo lo que se mueve a un nivel mundo. ¿Ok? O sea, esa es otra dimensión. Luego tenemos el mundo de los astros, o sea, los planetas. La mayoría de la información que nosotros hemos recibido acerca de los planetas ha sido más bien en un contexto de lo que la NASA nos informa y nos dice, pero no todo lo que dice la NASA es cierto. Y hay mucha manipulación también respecto a lo de la NASA y cualquier entidad aeroespacial que haya en el mundo. Ustedes saben que en Rusia ellos también tienen su departamento espacial. China también tiene su departamento espacial. O sea, son como 3 países los que han podido enviar hombres o naves al espacio exterior para estudiar lo que hay o lo que existe o lo que es el espacio exterior. Pero la Torá, hermano, nos da una visión muy diferente acerca de lo que la NASA nos dice. Entonces, en esta clase también vamos a ir sacando como ciertas ideas y ciertas cosas que la NASA nos ha metido en la cabeza, y como la NASA creemos que es la única entidad respetable y autorizada para hablar acerca de lo que son los planetas, el espacio y todo eso, pero nosotros tenemos que acudir a las fuentes, que es la Tanakh, la Torá. Amén. Entonces, este mundo, el mundo de los astros, se llama Olam Hagalgamim. Así se llama, Olam Hagalgamim. Y el mundo de los espíritus, de los ángeles, se llama el Olam Hasigli.
Olam Hasigli. Y luego está nuestro mundo, que es el mundo de los seres humanos, o sea, los seres de carne y hueso, los seres literales o los seres materiales. ¿Ok? Entonces tenemos el mundo de los espíritus, el mundo de los astros, los planetas y el mundo de los hombres. ¿Qué nos estamos dando cuenta aquí, empezando ya esta parte? De que este mundo pudiéramos decir que está dividido en tres secciones, llamémoslo como, en cierto modo, tres dimensiones, que es como una palabra que la podemos entender un poco mejor, tres dimensiones. La pregunta básica es, ¿por qué creó Elohim el mundo físico? ¿Por qué lo creó? Porque antes de que él creara lo físico ya existía lo espiritual, el mundo espiritual ya existía. Porque no olvidemos que el Eterno en su esencia, en su naturaleza, él es Ruach, él es espíritu. Todos estos tres mundos que tenemos acá son mundos creados por él. ¿Ok? El mundo de los espíritus, el mundo de los astros y el mundo de los hombres. Fueron creados por él, pero él fue primero. Y él es primero, y por eso él dice, y él es último. Este tipo de palabras, yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último. Eso es una expresión para nosotros los seres humanos, no para los ángeles, ni para el mundo de los astros, sino para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a que una persona nace, crece, se reproduce y muere. Ese es nuestro mundo, de seres mortales y seres que solamente están de paso aquí en este mundo. ¿Ok? El mundo de los astros, desde que el día o el tiempo en que el Eterno creó los planetas, todos esos millones y millones de planetas que hay en el universo, los planetas van a estar hasta el día que él quiera, porque los planetas no son eternos. Por cuanto fueron creados, no son eternos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Todo lo que es creado no tiene eternidad. A excepción del ser humano, que en la carne no es eterno, pero en el alma y en el espíritu sí son eternos. Por eso dice el salmista, y pusiste eternidad en sus corazones. ¿Ok? Pusiste eternidad en sus corazones. O sea, en el mundo de los espíritus, porque los espíritus no son eternos. En el mundo de los astros no son eternos. Y el mundo de los seres humanos, los seres de carne y hueso, literales, no son eternos. Pero lo que nos diferencia a nosotros de estas otras dos dimensiones es que el Eterno, por causa de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, entonces, al tener esa imagen y semejanza de Hashem, nosotros tenemos en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro interior, ese concepto de eternidad. A nivel físico, normal, que no tenemos el concepto de eternidad, por cuanto nosotros vemos y nos acostumbramos a ver cómo mueren nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia, familiares, etcétera, etcétera, cómo la gente va muriendo. Unos van naciendo y otros van muriendo. Entonces, prácticamente, psicológicamente, estamos preparados y conscientes de que físicamente somos mortales. Pero espiritualmente tenemos ese concepto, esa idea, por el Ruach que tenemos de parte del Eterno en nosotros, ese concepto de eternidad, o sea, de creer, de pensar y de saber
que aquí no todo termina, que el hueco allá en la tierra, el cementerio, no es el final de todo. Es el final de una etapa humana y material, pero no es el final de todo. Hay algo más. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Eterno creó un mundo físico? ¿Por qué no creó un mundo espiritual? Donde pudiéramos nosotros existir también, lógicamente con cuerpos espirituales, pero con mentes pensantes, normales. O sea, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar y de idealizar acá no cambiaría nunca. ¿Ok? Ahora, Hashem creó el universo para dar bien a su creación, pero este bien es puramente espiritual. Si esto es cierto, ¿qué necesidad hay de un mundo físico? Antes de poder responder a esta pregunta, debemos plantear otra cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre lo material y lo espiritual? O sea, ¿qué diferencia hay entre lo espiritual y lo material? Se habla de lo material y de lo espiritual como dos conceptos distintos. Se sabe que lo espiritual no es material y que lo material no es espiritual. Pero ¿cuál es la diferencia? El área material es aquella que experimentamos con los sentidos y se subdivide en dos partes, la terrenal y la astronómica. Voy a ir despacio para que podamos entender bien cómo se desarrolla todo esto, porque si vamos a estudiar lo de los ángeles, no, aquí no nos vamos a enfocar tanto en que se apareció un ángel y que vio un ángel, no, sino en la naturaleza de los ángeles y el propósito de la creación de los ángeles, porque el Eterno los creó. Porque aquí ya tenemos tres mundos completamente diferentes entre sí. Los espíritus, o sea, los ángeles, luego el universo allá, los planetas, las Pleiades, el Orión, la Osa Mayor, Arturo, Ganímedes, o sea, esa cantidad de planetas y de constelaciones que hay allá en el universo, eso es otra creación que fue creada con un propósito. Y luego estamos nosotros los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, estamos puestos en superioridad, no numérica, sino en superioridad intelectual e inteligente, porque estamos por sobre los mismos ángeles y por sobre los mismos planetas. Yo sé que es difícil de pronto concebir nosotros unos 50, 60 o 70 de estatura, con un peso de 160, 150 kilos, libras de peso, y que nosotros podamos tener superioridad sobre planetas o constelaciones tan gigantescas como es la constelación del Orión, la Pleiades, Arturo, la Osa Mayor, la Osa Menor, en fin, cosas inimaginables en tamaño para nosotros, pero somos superiores a ellos. Ahora, el área material es aquella que experimentamos con los sentidos. Usted sabe que nosotros tenemos lo que comúnmente se llama los sentidos, que es la vista, el tacto, el oído, el gusto y llamemos el habla. Eso es la parte material. Palpar, ver, tocar, sentir frío, sentir calor. Eso es lo material, los cuales experimentamos con los sentidos y se subdivide en dos partes, la terrenal y la astronómica. En el plano astronómico hallamos los planetas, satélites y demás cuerpos celestes. En el terrenal se halla el contenido
todo lo que pertenece a la esfera inferior, o sea, la tierra, el agua, la atmósfera y en general todo cuerpo u objeto detectable, o sea, que se pueda palpar, se pueda tocar, ver y sentir. O sea, sentir si es frío o es caliente o es suave o es áspero, si es liviano o es pesado. Esos son el mundo de los sentidos. ¿Ok? Y lo que es la parte astronómica o espirituales son aquellas entidades carentes de cuerpo, las cuales no pueden ser captadas por estos sentidos de palpar, de ver, de oler, no se pueden captar de esa manera. Y estas al mismo tiempo también se subdividen en dos categorías. Una son las almas, y la otra son los seres trascendentales. ¿Ok? ¿Qué es un alma? Un alma, hermanos, es lo que somos cada individuo, cada persona es un alma o tiene un alma. ¿Ok? Usted puede tomarlo de cualquier manera. Es un alma o tiene un alma. Generalmente a las personas se les categorizan en dos maneras. Por ejemplo, dice a veces los periódicos en algunos países, cuando uno lee noticias de otros países, uno dice, cuando hay una noticia de que no, en el tren o en un salón o en un avión que se accidentó iban 250 almas. Algunos escriben de esa manera y no está mal escrito. Y otros dicen personas, habían tantas personas. En otras veces usan la expresión individuos. Lo que ocurre es que como hay una diferencia de género, mujer o hombre, entonces la palabra individuos siempre se está refiriendo a varones. Pero persona, la palabra personas, se refiere enteramente a lo que es un hombre o una mujer. Habían tantas personas en el salón. Ahí no hay ninguna distinción de género, sino que abarca los dos géneros. ¿Ok? Ahora, el alma se clasifica aquella entidad que se haya destinada a ingresar a un cuerpo físico, al cual se circunscriben totalmente y con el cual se involucran íntima y poderosamente. En él se realizará diferentes acciones en diferentes tiempos. Ahora, un alma, hermanos, cuando sigamos más adelante en este estudio nos vamos a dar cuenta que en uno de los cielos, porque son 7 cielos, es donde el Eterno tiene las almas, donde están todas las almas. ¿Ok? Allí están. Las almas, mientras están allá, en este lugar, son impersonales. Un alma viene a adquirir personalidad cuando entra dentro de un cuerpo. Cuando una mujer concibe, al mismo tiempo también el Eterno envía desde allá, del lugar donde están las almas, y envía para que entre dentro de esa criatura y forme parte de la concepción, del nacimiento, del desarrollo de esa criatura hasta que nazca y de ahí sigue hasta el día de la muerte. Ahora, el alma sin el cuerpo es una entidad diferente. Sigue sintiendo, sigue pensando, pero no puede actuar mucho
por cuanto no tiene un cuerpo donde pueda efectuar esos movimientos, satisfacer esos deseos que tiene la persona. Entonces, por eso un alma necesita un cuerpo y un cuerpo necesita un alma. Entonces, cuando una persona muere, el cuerpo, vamos a hablar un poco de forma más práctica. Cuando a un cuerpo le dejan de funcionar algún órgano importante como el corazón o el cerebro y cosas así, entonces el alma queda inhabilitada para actuar dentro de este mundo, el mundo de los hombres, el mundo literal. Entonces se ve obligada a salir del cuerpo. Un alma no se puede quedar en un cuerpo yerto, en un cuerpo que ya murió, que sus funciones ya cesaron. Tiene que salir, no se puede quedar. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese detalle. Por eso el salmista dice, y el cuerpo vuelva a la tierra de donde procede, y el alma vuelva a Elohim que lo dio. ¿Ves? Entonces, un alma no puede quedarse apegada al cuerpo. Imposible. Tiene que salir del cuerpo. Sale del cuerpo completamente y se va donde le corresponde estar por mandato del Eterno. O sea, cuando un alma sale del cuerpo, hermanos, no tiene independencia. Ya no tiene libre albedrío. No lo tiene. O sea, no vaya a decir que usted sale del cuerpo porque es usted. O sea, cuando yo me refiero a usted, no me estoy refiriendo a ese bulto de carne femenino, masculino que hay ahí escuchando adentro, sino usted el que está dentro de ese cuerpo, el que piensa, el que analiza, el que sueña, todas esas cuestiones, eso es el alma. Usted sigue siendo un ser pensante cuando salga del cuerpo, pero aunque siga siendo un ser pensante, no puede tener esa misma libertad de movimiento como el que tiene aquí en este momento en la tierra, que usted si quiere, usted se puede levantar, ir al baño, ir a la cocina, coger algo, hacer un café, una aromática o alguna cosa. Usted lo puede hacer, pero cuando usted salga del alma, usted no va a tener esa misma libertad. Ya usted hay unas fuerzas espirituales muy poderosas enviadas de parte del Eterno que se encargan de llevarlo a usted donde usted debe de estar. O sea, ya usted no tiene libre albedrío. El libre albedrío se da cuando estamos aquí en el cuerpo y estamos en esta dimensión humana y material. ¿Ok? Ojo con eso. Muy interesante, muy importante. Ahora, espirituales son todas las entidades carentes de cuerpo, las cuales no pueden ser captadas por los sentidos. Estas se dividen a su vez en dos categorías, que son las almas y los seres trascendentales. Seres trascendentales. ¿Cuáles o quiénes vienen a ser los seres trascendentales? Mire usted la palabra que se utiliza para esto. Trascendentales viene de la expresión trascender. O sea, trasciende la materia y trasciende el espacio. ¿Qué quiere decir esto de trascender la materia y trascender el espacio? De que son criaturas, son seres creados por el Eterno también, que para ellos no existe el tiempo, ni son atemporales y son aespaciales. O sea, ellos no ocupan espacio porque son entidades espirituales. Entonces ellos no van a ocupar un espacio en un lugar
pero tampoco el tiempo tiene nada que ver con ellos. Ellos no están sujetos al día, a la noche, a los meses, a las semanas, a los años, no. No están sometidos a ese mundo del cual nosotros vivimos en este momento. Entonces, estos seres trascienden la materia, pueden atravesar una pared, aunque la vean ahí, pero ellas las trascienden, la atraviesan. Y también para ellos no existe el concepto del tiempo. No hay concepto de tiempo ni espacio. ¿Ok? Baruch Hashem. Estos seres trascendentales son los ángeles, son los espíritus inmundos y los demonios. A través de este estudio, pues los que no han participado de este estudio, nos vamos a dar cuenta, o a dar cuenta no, sino que vamos a tener que sacar fuera de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, algunos conceptos que no son acerca de este mundo espiritual. ¿Ok? Conceptos que no son. Porque lo que vamos a tratar acá, o lo que estamos tratando, está basado en la Torá, en la palabra. Y la palabra es la infalible. La palabra del Eterno es infalible, o sea, no tiene error y el Eterno no se equivoca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Eterno no se equivoca ni se puede equivocar tampoco. Porque Él es la fuente del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, por eso en Él no hay tacha, no hay error. ¿Estamos? Baruch Hashem. Ahora, por el alma se clasifica aquellas entidades que se hayan destinadas a ingresar a un cuerpo físico, al cual se circunscriben totalmente y con el cual se involucran íntima y poderosamente. En el cuerpo realizará diferentes acciones en diferentes tiempos. Los seres trascendentales son criaturas espirituales que no están destinadas, ojo, no están destinadas a asociarse con un cuerpo físico. Los espíritus, los ángeles, no están destinados a formar parte de un cuerpo físico. También ellos se dividen en dos categorías diferentes. Una, aquello denominado como fuerzas, o sea, kohot. En hebreo se dice kohot, fuerzas. Y la segunda son los ángeles. ¿Ok? En el cristianismo y el catolicismo se les ha categorizado de una forma equivocada, porque la gente piensa que una persona, o sea, piensa no, usted nunca ha oído que alguien diga o que haya un texto en la escritura que diga esa persona fue posesionada por un ángel. Nunca. O sea, un ángel nunca se posesiona de una persona ni entra en una persona tampoco. No se puede. Pero los kohot, o sea, las fuerzas, los demonios o los espíritus inmundos, los cuales son el resultado, porque estas entidades no fueron creadas por el Eterno. Entonces usted pregunta, bueno, si no fueron creadas, entonces ¿quién las hizo? ¿De dónde salieron? ¿Cuál es el origen de estas entidades, de los demonios y de los espíritus inmundos? Estas entidades, hermanos, fue el resultado de la unión, de la caída de los ángeles que cayeron, que menciona ya en Génesis y también lo menciona Pedro, también lo menciona el libro de Judas. Y los ángeles que cayeron, los que no guardaron su habitación o su morada, el Eterno los tiene puestos en un lugar hasta el día del juicio.
Pedro dice, y si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los tiene destinados en una prisión hasta el día del juicio. ¿Ve? Entonces, hablar de esta parte es muy importante y entenderlo también más importante, qué fue lo que pasó con estos ángeles que pecaron y por qué el apóstol dice, y la escritura dice, que para ellos no hubo perdón. No hubo perdón. Porque ellos fueron los que provocaron una tragedia muy grande en nuestro mundo. Al ellos tomar cuerpos, porque al principio eran ángeles, eran custodios, protectores, eran querubín. Ellos toman forma humana de varones y vienen aquí a la tierra y se hacen visibles porque formaron cuerpos y cohabitaron con las mujeres humanas, y de esta ilícita relación fue que nacieron los nefilim, los gigantes. Los gigantes. Estos gigantes no los podemos llamar seres humanos, vamos a llamarlos híbridos. Híbridos. Tenían apariencia humana, pero no eran seres humanos. A ellos no les puede denominar como seres humanos. Llamémoslo híbridos, porque fue una relación desigual, prohibida, una relación, una locura, llamémoslo una locura. Y ahí salen los nefilim, y estos hijos de los poderosos, como lo llaman algunos textos, o de los gigantes, no, hijos de los ángeles que cayeron. Entonces ellos, estas criaturas, cuando nacían y se multiplicaban, ya de ahí comienza a levantarse una generación de gigantes, una generación de híbridos. Como son híbridos, no seres humanos, entonces para estas criaturas, para estos híbridos, no había ni cielo, ni había Seol. Los cuerpos literales morían cuando morían, pero su mundo espiritual, su entidad, porque tampoco lo podemos llamar almas, no, tampoco eran almas. ¿Ok? Por eso lo estamos llamando híbridos. Entonces, eso ahí es donde viene el origen de los demonios y de los espíritus inmundos. Mire usted el daño tan grande que hicieron estos ángeles. Claro, cuando los ángeles vinieron y estuvieron aquí un tiempo y tuvieron todos estos hijos, que fueron los gigantes, el Eterno mandó a recogerlos a ellos, a estos ángeles. O sea, sus cuerpos volvieron a desaparecer, los cuerpos físicos desaparecen, y vinieron unos ángeles muy poderosos y se los llevaron a todos, esos ángeles que cayeron, que se mezclaron aquí con las mujeres humanas, y fueron llevados a un lugar, a un abismo, a una cárcel, a una prisión, y allí están reservados, están prisioneros hasta el día del juicio. Por eso es que Pablo o Pedro, hablando de ellos, dice que si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Ve? Ahí dice, no perdonó a los ángeles que pecaron. Es raro escuchar esa expresión de ángeles que pecan. Aquí entre esos ángeles no está Satán. Eso sí, un error muy grande que creó el catolicismo y lo heredó el mundo cristiano evangélico, de que mezclan a Satanás en esa situación. A Satán, que el Eterno lo reprenda, no tiene nada que ver con eso.
como dicen aquí en Colombia, Hasatán no tiene vela en ese entierro. No tiene nada que ver con esa cuestión. Eso fue un sector de ángeles que estaban a cargo de custodiar aquí en la tierra. Eran 200 ángeles. Y Chemichaya, que el Eterno lo reprenda, fue el que los convenció, les metió el cuento y convenció bastante, 200, a que hicieran lo que hicieran, y todos fueron atrapados otra vez después de lo que hicieron, el daño que hicieron, y están guardados en un lugar, presos, hasta el día del juicio. No para juzgarlos, porque ellos ya fueron juzgados, sino para arrojarlos al lago de fuego que arde con fuego de azufre. O sea, para destruirlos, aniquilarlos, castigarlos completamente. ¿Ok? Claro, por aparte, hermanos, hay un estudio también acerca de eso, que se llama una exégesis a la carta de Judas, que es donde tratamos todo el asunto de esto de los ángeles que cayeron, y de qué se trata el asunto y cómo se desarrolló y qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el daño que ellos hicieron, hermanos, porque eso fue un daño muy tenaz, porque este mundo, esta creación, la Tierra, el planeta Tierra, quedó lleno de todos estos descendientes de los caídos, que se llaman los nefileos. Todos quedaron acá, hermanos, en el aire. Entonces, he ahí donde está el origen de los demonios y de los espíritus inmundos. ¿Ok? De los demonios y de los espíritus inmundos. Ellos saben que ellos están perdidos, que están condenados también. ¿Ok? Ellos ya lo saben. Acuérdese, por ejemplo, cuando ellos se encontraron con Yeshua, que ellos le preguntaron, le dijeron a Yeshua, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ojo con eso. Vienes a atormentarnos antes de tiempo. O sea, ellos saben lo que les espera. Ellos saben lo que les espera. Cuando se encuentran con Yeshua, ellos saben quién es Yeshua. O sea, Yeshua no es un ángel, no es un aparecido por ahí, no, ellos saben quién es Yeshua. Ellos saben que fue el mismo Yeshua que fue el que los sentenció, el que los condenó y el que les va a dar el martillazo final. Por eso ellos le dijeron, viene a atormentarnos antes de tiempo. Le tenían miedo, le tenían respeto. ¿Ok? Pero Yeshua realmente no les prestó mucha atención. Los apóstoles tampoco le prestaron mucha atención, simplemente estaba ¿ok? Porque hay conocimientos, hermanos. Hay ciencias, llamémoslo así, conocimientos y ciencias ocultas que ellos lo saben, pero a ellos les está vedado revelar esas cosas. Les está prohibido. Ahora, lo que hacen sí ellos es traer confusión en este tiempo. Entonces, por eso de que, ¿qué tipo de confusión? Vamos a ser claros, ¿no? Porque yo decir traer confusión, pero usted dice, pero ¿qué será eso de confusión? ¿Qué tipo de confusión está hablando el hermano? O sea, cuando usted escucha, por ejemplo, la doctrina de la serpiente, cuando usted escucha de los Anunnaki, de que los seres humanos fueron creados por extraterrestres, que se llaman los Anunnaki.
Hablan de Enki, hablan de Mazda, hablan de, en fin. La otra doctrina que enseña de que Caín era, pues, hijo de Eva y la serpiente. En fin, en este mundo, hermano, está lleno de tantas enseñanzas y doctrinas y de ideas locas que contradicen enteramente lo que dice la Torá. Entonces, eso sí lo hacen los demonios, embolatan la gente para que la gente crea en otras cosas y se pierdan. Porque si una persona cree en los Anunnaki o cree en la doctrina de la serpiente, o cree que la Tierra fue creada o el ser humano fue creado por extraterrestres que llaman los dioses del pasado y toda esa cuestión, entonces eso es alejar la gente de la verdadera fe y de la verdadera realidad histórica de la creación del mundo y del ser humano. Entonces una persona cree fielmente en estas cosas, ¿qué hace? Ya no va a creer ni se va a acordar de la Biblia, de la Tanakh, de la Escritura, de la Torá. Entonces va a vivir una vida disipada, alejada del mandamiento, alejado de la Torá. Esa persona se pierde. Los demonios sí hacen eso. Traen doctrinas. ¿Ok? Y Pablo habla de eso. Doctrinas de demonios o espíritus de error. Cuando habla de los espíritus de error, está hablando de los espíritus inmundos. Lo que pasa es que para nosotros esa palabrita inmundo, nos imaginamos algo que huele maluco, algo que es vulgar o todo eso. Tiene de parte de pronto de parte de eso también, pero no es tal cual como uno se lo imagina. Cuando habla de espíritus inmundos o de espíritus de error, son entidades que traen falsas enseñanzas a la gente para que la gente las crea y se aparten de la Torá. No crean en el Elohim de la escritura, de la Torá. ¿Ok? Es peligroso, hermanos. Es peligroso esa cuestión. Entonces, pero ellos de verdad, ellos no pueden, estas entidades, estos espíritus inmundos que están repartidos, o sea, hay un texto, está en Génesis, cuando dice que la tierra fue repartida. Dice, menciona un personaje y dice, en este tiempo la tierra fue repartida. ¿Ok? ¿Cómo así que la tierra fue repartida? Hay dos formas de dislucidar esta parte. La primera es cuando la tierra fue dividida, porque acordémonos de que la tierra antiguamente, antes del diluvio, era un solo continente. Y eso era el mundo conocido en esa época, era un solo continente. Pero vino un momento, hermanos, en la historia que el Eterno separó los continentes y ahí salieron las 7 columnas. O sea, la palabra continente, usted sabe que es una palabra moderna. Cuando habla de continentes, la escritura dice columnas. Así es como lo llama la escritura. Columnas. Vamos a mirar en Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, verso 25. Dice, a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Ya vemos, miren este texto donde está.
porque en sus días se dividió la tierra. ¿Ok? En sus días se dividió la tierra. Entonces, este es el primer concepto de lo que es la división continental, cuando el Eterno dividió la tierra en 7 columnas o 7 continentes en palabras modernas. Dividió la tierra. Pero también en esa división fue cuando la tierra también fue repartida a los espíritus territoriales que existen. ¿Ok? Los espíritus territoriales. ¿Qué quiere decir esto de los espíritus territoriales? Cada país, cada continente tiene un territorial, un demonio, un espíritu, un príncipe que gobierna ese territorio. ¿Ok? No necesariamente ese príncipe o ese espíritu territorial que domina esa región no necesariamente es bueno. No, no son buenos. La mayoría son malos. Eso lo hemos reflejado en el libro de Daniel, que es donde más profusamente habla del tema, o no habla del tema pues como una enseñanza acerca de eso, sino que habla de una forma normal de lo que ocurre en el mundo espiritual a nivel territorial. Cuando Daniel hizo esa oración, hermanos, tenaz, capítulo 29 de Daniel. No, capítulo 9, perdón, es que 29. Capítulo 9. Daniel hace una oración ahí en el capítulo 9. Cuando, mire usted detallitos que uno casi no se da cuenta. ¿Ustedes recuerdan que Daniel llegó a Babilonia en la deportación de Babilonia? Tendría por ahí unos 12 años cuando él llegó a Babilonia. Y Daniel era de familia distinguida, posiblemente sacerdotal, de la casta de los sacerdotes, en fin. O sea, era un muchacho que venía de buena familia. Entonces, Daniel crece y el Eterno le hace don de la clarividencia, de la profecía y de la revelación. Entonces sobresalió sobre mucha gente, allá incluso babilónicos. Ya como cuando él tenía por ahí unos 70 años o 60 años más o menos, es que llega a manos de él el rollo de la profecía que hablaba de la causa por qué ellos estaban en Babilonia, que fue lo que pasó, porque los judíos no sabían por qué estaban en Babilonia. Ellos sabían que los invadieron, los babilónicos llegaron, los invadieron, acabaron con todo allá en Israel, en Judea, mataron a casi todo el mundo, quemaron el templo, sacaron sus tesoros, tumbaron las murallas, salaron todo eso, solamente dejaron, se llevaron los más jóvenes y los más distinguidos y los más fuertes, se los llevaron como esclavos para Babilonia, y allá en Judea solamente dejaron a los enfermos y a los viejos, los que sobrevivieron de esa cruenta guerra. Entonces, estando ellos allá en Babilonia, ellos no sabían qué había pasado. El único que sabía era Jeremías, pero Jeremías no le dijo a nadie. Y Jeremías se había llevado unos rollos donde estaba escrito la sentencia de por qué el exilio a Babilonia. Ya a tantos años allá, hermanos, viene a las manos de
Daniel la profecía, el rollo, donde está esa profecía. Él la lee y él queda asombrado. Y yo creo que estás preguntándose, Hachem, ¿por qué no me habías dicho esto? Tantos años allá y él no sabía. Entonces, cuando él lee esa profecía y se da cuenta de por qué pasó lo que pasó, entonces ya él hace esta oración que está aquí en el capítulo 9, una oración tenaz. ¿Ok? Entonces, el Eterno, después de eso, él le revela unas cosas a Daniel, unas cosas del futuro, que él no entendió bien. Como el Eterno le dio cuenta que él no entendió bien, entonces él envía un malaj, un ángel, para que le aclare a él lo que no entendió, le explique. En el viaje que está haciendo ese ángel, el ángel dice que cuando pasaba por Persia, el territorial de Persia lo atajó en el camino porque pasó por el territorio de Persia y de Tiro y de Grecia y de Roma. Cuando pasó por ahí, el territorial lo ataja y no lo quiere dejar pasar. Entonces él forcejea con él, hay un forcejeo. Entonces, como este es un enviado, un mensajero, no es un ángel de destrucción, ni es un fuerte, no, es un mensajero. Entonces él pidió ayuda y fue enviado de los chamaín, un ángel más fuerte, y ese sí se quedó ahí peleando con el espíritu de Persia, el territorial de Persia, y este otro, el mensajero, acabó de llegar donde Daniel. Y le dijo, Daniel, siervo del Eterno, el Eterno me ha enviado, lo que pasó es que me pasó esto, esto y esto en el camino, etcétera, etcétera. Entonces ahí se refleja, hermanos, lo que son los territoriales. Esos territoriales están reflejados también en la parachá pasada, en la antepasada, en la visión de Jacob con la escalera, allá en Betel, que él soñó que había una escalera que venía desde el cielo hasta la tierra y él vio que subían y bajaban ángeles. Dentro de esos ángeles que bajaban estaban los territoriales, los espíritus territoriales que iban a estar a cargo de esas naciones, lo que es Grecia, lo que es Siria, lo que es Babilonia, lo que es Roma, todos esos imperios que se iban a levantar en contra del pueblo hebreo en un futuro. No en ese tiempo, sino en un futuro. Pero ya estaban por ahí bajando. Entonces, hermanos, estos son lo que se llaman los seres trascendentales. Esos son los seres trascendentales que estamos aquí mencionando en esta porción. Ahora, la tierra fue dividida, pero es la misma, esos países, aparte de esa división a nivel de país, de nación, en la misma nación están subdivididos. Por eso es que en un país tiene departamentos o estados. En México se llama estados. Aquí en Colombia le decimos departamentos. En Estados Unidos se les llaman estados. En Canadá, no sé si es la provincia, hermano Álvaro, en Canadá le dicen estados, provincias o departamentos. Provincias. Provincias. Allá lo que para nosotros es un departamento y lo que en México es un estado, en Canadá se les llama provincias. Y esas provincias o esos estados también internamente están subdivididos en corregimiento. En Estados Unidos se les llama condados. Aquí se les llama municipios. En México no sé cómo los llaman. Pero eso están subdivididos. Estados. ¿Cómo es, Ana? Estados. Estados, no, pero dentro de los estados
hay ciudades, villorrios, ¿cómo se llama eso? Las ciudades que hay dentro de un estado. Municipios. Porque yo leo mucho las noticias cuando dice la delegación tal, del estado tal, ¿cierto? No, pero en delegaciones es en el Distrito Federal, en México. Es en el Cada Distrito estado Federal. tiene sus municipios. Ok, listo. Gracias, hermano. Bueno, entonces, eso, hermanos, esa organización que nosotros tenemos hoy en día en cada estado o en cada provincia o en cada departamento, eso viene de ahí. Ahí está el origen de eso, en los territoriales. O sea, el mundo espiritual malo, que no es bueno, de bueno no hay nada, ellos están bien organizados. Esa organización se refleja hoy en día en la forma como vivimos en este tiempo, que un estado, que una provincia, que un departamento, que una ciudad, que un pueblo, que un corregimiento, una vereda o un condado, eso está muy bien organizado. ¿Ok? O sea, ese tipo de organización no viene del Eterno, no. Eso viene de los demonios, de los territoriales, que fueron los que organizaron de esa manera para controlar la tierra y para controlar las personas. O sea, todo se trata de control, de control. Entonces, hermanos, por eso vemos, ¿por qué cree usted, hermanos, que el Eterno organizó a Israel en forma diferente? Mire usted que el pueblo hebreo no está organizado como está organizadas las naciones del mundo. El Eterno organizó al pueblo hebreo fue a través de 12 casas, 12 tribus. 12 tribus. Y cada tribu tiene su sello, tiene su bandera, tiene su estandarte. Y cada tribu se le llaman familias, de las que toman familia en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Familias. ¿Ok? Entonces, por eso yo decía ahora de que la forma como el mundo está organizado geográficamente, políticamente, no es del Padre. Eso no viene de Hashem. Él no organizó eso de esa manera. O ese tipo de orden y organización no lo hizo el Eterno. La organización que creó el Eterno, que es bíblica, es a través de las 12 tribus de Israel. Y eso es perpetuo, eso no tiene fin. Por eso usted ve que la Nueva Jerusalén allá se reflejan las 12 tribus. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y cada puerta representa uno de los nombres de los 12 hijos de Jacob. La puerta de Rubén, la puerta de Jacher, la puerta de Dan, la puerta de Naftalí, la puerta de la puerta de este. O sea, ahí están todas las 12 tribus de Israel reflejadas siempre. Por eso, como hablábamos la vez pasada, cada vez que un judío muere, alguien importante en el pueblo hebreo muere, dice, y murió fulano de tal y fue reunido con su pueblo o fue reunido con los suyos. Cuando habla de su pueblo o cuando habla de los suyos, está hablando de la tribu a la que pertenece, porque esto es asunto de tribus. Bíblicamente es asunto de tribus, no de departamento, ni de estado, ni de provincias, no. Es de tribus. Por eso en el milenio, cuando entremos en el milenio, eso se va a ver reflejado ahí. Ahí se va a ver reflejado eso. Y en la eternidad también se va a ver reflejado por familias, por tribus. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien.
También ellos están divididos en numerosos y distintos niveles y poseen leyes naturales inherentes a su existencia, dependiendo del nivel y la categoría que ocupen. Debido a esto es que podemos catalogarlos como numerosas clases de una sola especie, que es la especie angelical. Porque ahora habíamos hablado de que las criaturas espirituales estaban divididos en dos. Una define aquello que es denominado Kohot, o sea, fuerzas. Y la segunda son el mundo de los ángeles. Y el mundo del mundo espiritual de los espíritus inmundos y los demonios no es lo mismo que el mundo angelical, no es lo mismo. Nosotros no podemos cruzarlos ni complementarlos, sino que lo único, un mundo que sí fue creado por el Eterno fue el Hasigli, el mundo de los ángeles. Pero el mundo de los demonios y los espíritus inmundos, eso fue una aberración magnética, eso fue el fruto de un pecado, fue el fruto de una acción ilegal, que de ahí fue donde salieron estos híbridos, llamémoslos así, híbridos que no tienen razón de ser realmente, pero que el Eterno no los destruyó, sino que los dejó aquí en la tierra para posiblemente permitir un equilibrio entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Por eso, estos días quien me escribió y me dijo, entonces los demonios o el diablo es enemigo de Dios, así me dijo, es enemigo de Dios. Entonces ellos son los que pelean con Dios, o sea, el Eterno no tiene necesidad de pelear con nadie. ¿Cómo una criatura creada va a pelear con el Creador? ¿Y cómo el Creador se va a rebajar a pelear con algo creado si él con el mero aliento de su boca lo puede destruir? O con su deseo, con su palabra. Eso no funciona así. Hay gente que se expresa de esa manera y eso es una expresión ignorante. El Eterno no tiene ni nunca se va a poner a pelear con nadie. Que haya quien se rebele hacia él, sí. La rebelión, que es hechicería, eso ocurre mucho. El ser humano cuando decide levantarse en contra del Eterno, ¿qué es levantarse en contra del Eterno? No guardar Torah, no guardar mandamiento. Eso es levantarse en contra del Eterno. Eso es una rebelión abierta. ¿Ok? Pero decir que está peleando con Hashem, eso es imposible. Eso no hay, eso no tiene razón de ser. Imposible. ¿Ok? Para que tengamos eso en cuenta, porque uno escucha a la gente que no entiende bien las escrituras expresarse de esa manera. Que vea, el Señor está peleando contra... ¿Cómo así que el Señor está peleando contra quién, Dios mío? ¿Qué es eso? ¿Ah? Eso no tiene forma. Efesios 1:21 dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombre, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Mire lo que menciona, principados, autoridades, poderes y señores. Esto que está hablando acá no está hablando de nada que tenga que ver con los seres humanos.
porque aquí realmente autoridades no hay. Que haya un presidente, que haya un dictador, que haya un primer ministro, eso vaya y venga. Pero que una persona de esas tenga autoridad, estos principados, autoridad, poder, señorío, está hablando de entidades espirituales creadas por el Eterno. Eso sí tienen autoridad. Complemento. Colosenses 1, 15, 16. Dice, hablando de Yeshua, el Mesías, dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de todas las creaciones. Dice en plural, no dice creación, sino creaciones. Interesante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Aquí estamos viendo que Yeshua es el amo y Señor de todo lo creado. Él está por sobre tronos, dominios, principados, potestades. Él está por sobre todo lo que sea visible y sea invisible, o sea, creación invisible. Entonces nos preguntamos, y aquí surge una pregunta de estos dos textos. ¿Dónde están y cómo funcionan estos tronos? O esos dominios, o esos principados, o esas potestades. ¿Ok? ¿Dónde dominan ellos? Hay una parte de ellos que dominan aquí en la tierra, pero hay otros que tienen dominios en los chamaín. Recordemos que son 7 cielos. 7 cielos. Dejemos el séptimo cielo, que es donde está el trono, el Kabod. Los otros 6 cielos son lugares, son dimensiones, son creaciones que están gobernados por estas, lo que llama aquí tronos, dominios, principados, potestades. Ahí es donde hay. Entonces, donde hay dominios es porque hay dominados. Donde hay principados es donde hay vasallos, o sea, los que son gobernados por esos principados. Y donde hay tronos es porque ahí se sienta un rey o un gobernante, y un gobernante no va a existir solo en un trono sin tener a quien gobernar. Entonces, todas estas creaciones o mundos o seres forman parte de la creación o están ubicados en estos 6 cielos, 6 dimensiones, ¿ok? 6 mundos, donde hay millones y millones y millones de ángeles. No todos son rasos, sino que hay arcángeles, serafines, querubines, potestades, tronos, dominios, principados. Todo esto es lo que forma parte de ese mundo espiritual que está encima de nosotros. Ellos, cuando hablan de estos tronos, dominios, principados, ellos no tienen ninguna injerencia con nosotros. Ellos están allá en su mundo, así como nosotros estamos en el nuestro acá, gobernando y haciendo lo que haya que hacer allá, a lo que el Eterno los creó, porque es un mundo angelical, no es un mundo de demonios ni de nada de cosas así. Es un mundo de ángeles. ¿Ok? Ahora,
La principal diferencia entre lo espiritual y lo material implica el espacio. El espacio. El espacio físico solo existe en el mundo físico, porque el Eterno creó el espacio. O sea, el espacio no ha estado ahí, ni tiene nada que ver con el Eterno, no. El Eterno creó el espacio. ¿Ok? Él creó en el espacio para poder que en ese espacio que es físico existiera lo físico y se moviera lo físico para que pudiera crear el tiempo. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. Por eso el universo ahí arriba, los planetas, está lleno de... Todo se mueve. Todo está en movimiento. Allá no hay nada quieto. Todo está en continuo movimiento. ¿Por qué? Porque ese movimiento es lo que crea el tiempo. Es lo que crea el tiempo. Por eso el Eterno y los mismos ángeles y estos mundos, tronos, dominios, principados, potestades, ellos no están sujetos al espacio ni al tiempo. Ellos ven el tiempo de una forma muy diferente a como nosotros lo vemos. Nosotros aquí contamos los años, las semanas, los meses, los días, los minutos, porque estamos sometidos al espacio, al movimiento de las cosas, que es lo que produce el tiempo. ¿Ok? Si el Eterno trasladara la Tierra, sacara el planeta Tierra y lo llevara a otro sistema o lo llevara a otro lugar, aquí se acabaría el tiempo. Entraríamos en otro sistema de tiempo muy diferente al que estamos viviendo ahora. De pronto los días durarían meses, o los días durarían solamente un segundo, o 2 segundos, o unos cuantos minutos nomás. ¿Ok? Entonces, hay una película, no me acuerdo el nombre, está en Netflix. A mí me llama mucho la atención esa película, porque habla de unos muchachos que se fueron a explorar una cueva. Y allá estando en la cueva, algo pasó que ellos cuando miraban arriba a la entrada de la cueva, ellos veían que había una luz que duraba por ahí unos 3 segundos y luego pasaba una parte oscura y luego la luz y la parte oscura y luego la luz y eso se iba, todo momento era así. Entonces, ellos como pudieron lograron salir a la orilla para ver qué era lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando era que esa luz era un día y la sombra que pasaba en 3 segundos era la noche, y eso pasaba, lo que para ellos eran horas y horas, eso pasaba así. O sea que en un día, en un solo día, para ellos pasaron 200, 300 años en un día. ¿Por qué? Porque todo el tiempo comenzó a pasar a una velocidad impresionante. ¿Qué pasó? Cuando ellos logran salir allá afuera, ellos ven que donde había vegetación, donde había selva, ya no había nada. Y que ese fenómeno seguía pasando. O sea, el tiempo estaba en un término acelerado para ellos y estaban pasando cientos y cientos y cientos de años y ellos estaban ahí y esos años no pasaban para ellos. Ellos seguían siendo tal cual como estaban, porque para ellos eran unas horas nomás. ¿Ves? ¿Por qué llama la atención eso? Porque estamos hablando precisamente de esto, que el mundo de los ángeles es atemporal. Para los ángeles no existe el tiempo a nivel de almanaque como lo tenemos nosotros aquí en la tierra. ¿Ok? Para ellos no existe esa cuestión de día y noche. No existe porque ellos son atemporales y espaciales. Para nosotros sí, porque esa fue
El mundo fue creado para nosotros en esos términos por la fragilidad del cuerpo humano y de la mente humana. Estamos hablando del cansancio. Por eso es que nosotros tenemos que irnos a dormir ahora dentro de un rato, porque nos da cansancio y los ojos se nos empiezan a pegar y el cuerpo busca el descanso. Eso es una norma, una ley que el Eterno creó para que el hombre pueda sobrevivir. Porque usted sabe que si una persona se queda 5 días sin dormir, la persona colapsa, el cuerpo colapsa mentalmente y físicamente. No sobrevive la persona. Entonces el Eterno creó este sistema para nosotros y también para los animales, para que pudiéramos existir, y también para las plantas, para el agua, para los ríos, para las plantas, para las piedras, porque las plantas, el agua y todo lo material necesita ese tiempo de día y ese tiempo nocturno para poder permanecer y para poder existir. ¿Ok? O sea, las plantas necesitan la noche también y las plantas necesitan el día. ¿Se da cuenta? Porque si un día durara 5 días, las plantas se queman. Se mueren las plantas. Y los ríos se dañan. Y las quebradas, el agua se daña. Y si una noche durara 5 o 6 días, igualmente pasa lo mismo. El Eterno lo hizo todo perfecto. Pero dentro de toda esa perfección nos incluyó a nosotros. Por eso nosotros tenemos que ir a dormir. Creó ese descanso. Pero este mundo, el mundo espiritual, el mundo de los Kohot y el mundo de los ángeles, ellos no dependen, no necesitan descansar, ellos no duermen. Usted nunca lee en la escritura que diga hay un ángel se fue a dormir porque ya era hora de ir a dormir. No, los ángeles no tienen nada que ver con dormir, ni con despertarse, ni con alimentarse. Y los espíritus inmundos tampoco. Ellos no necesitan descansar, no necesitan dormir. Para ellos la noche y el día les son inherentes. Inherentes. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Bueno. Entonces, por eso dice, la principal diferencia entre lo espiritual y lo material implica al espacio. El espacio físico solamente existe en el mundo físico. Y en el espiritual no hay espacio tal cual como lo conocemos. Por eso más adelante nos vamos a dar cuenta que usted puede tener una legión de ángeles, que son 600,000 ángeles, no, o 600,000 demonios. Usted los puede tener en la palma de la mano. Y usted dice, pero ¿cómo yo puedo tener 600,000 entidades en la palma de la mano? ¿Cómo es posible eso? Porque esas criaturas, para ellos es inherente el tiempo y el espacio. El hecho de que usted diga que los puede tener en la palma de la mano no quiere decir de que ellos tengan que caber exactamente en la palma de la mano. Pueden caber solamente en un solo punto de la palma de la mano o pueden abarcar toda la mano. Pero es inherente. Es inherente, no es importante eso. No tiene nada que ver el espacio o las medidas que haya aquí en la mano, de ninguna manera. Simplemente que como son entidades espirituales, estamos hablando de los demonios, usted los puede controlar, ordenar, darle órdenes y obligarlos a obedecer. ¿Ok? Por eso es que dentro de aquel endemoniado había una legión. Porque cuando Yeshua les preguntó el nombre que eligieron ellos, legión somos. O sea que en esa persona habían 600,000 entidades dominándolo.
Por eso es que le daban esa fuerza física tan poderosa que tenía esa persona que dice el texto que rompía las cadenas. No porque esas entidades tuvieran ese tipo de fuerza, no, de ninguna manera, sino que le daban a esa persona esa fuerza desmedida para que hiciera esas cosas, pero sin ningún control. La persona no tenía control sobre sí mismo, sino que era a través de los inmundos que actuaban dentro del cuerpo de la persona. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, aunque en el dominio espiritual, ojo con esto, aunque en el dominio espiritual se dan dos conceptos de distancias y proximidad, ojo con esto. En el dominio, o sea, en el mundo espiritual, hay dos conceptos en lo que es distancias y proximidad, o sea, cerca o lejos. Estos no tienen el mismo significado que en el mundo físico. En el mundo espiritual, la proximidad implica semejanza. La proximidad implica semejanza. Las implicaciones de esto son muy importantes. En el mundo espiritual es completamente imposible unir dos opuestos, puesto que son opuestos, son por definición polos aparte. Así, por ejemplo, Hashem dijo, no, así por ejemplo, Hashem y el hombre, o sea, nosotros somos dos mundos apartes. Somos opuestos. Porque el Eterno es K2 y nosotros no somos K2. Venimos a alcanzar algo de K2, de santidad, es a través de la obediencia a la Torá. Por eso la Torá es tan importante, porque lo que hace santo a una persona no es la meditación trascendental en posición de loto, no es no comiendo carne, ni viendo nada material, ni estar en meditaciones y concentrado. Y no, eso no tiene nada que ver. ¿Ok? No tiene nada que ver. O sea, nosotros somos mundos aparte porque el Eterno es K2, porque Él es la Torá. Y estamos hablando del mismo Yeshua. Entonces una persona se empieza a convertir en algo o en alguien que es K2 o en el camino de la santidad es a través de la obediencia al mandamiento, empezando con el Shabbat, con las fiestas del Eterno y con las regulaciones que hay en la Torá, en los mandamientos. Eso es lo que hace K2 una persona. No la meditación ni nada de esas cosas, no tiene nada que ver. Entonces, a través de la espiritualidad, o sea, la oración, la obediencia a la palabra, a la Torá, es lo que nos hace una misma naturaleza con el Eterno. ¿Por qué? Porque estamos santificándonos, lógicamente, literalmente o materialmente a través de la obediencia al Eterno, pero también nos santificamos en cuanto a la obediencia, no solamente física, sino también mental. La obediencia mental. ¿Qué es la obediencia mental? La obediencia mental es cuando usted trata de tener en su mente el pensamiento relacionado con la fe, la confianza y la disposición mental que usted tiene para obedecer el mandamiento. La disposición, no imposición. Porque cuando la Torá se trata de imponer, ahí no hay nada. No hay nada. Por eso el Islam cuando llega a un país, cuando llega a una nación, cuando llega a un lugar, todo lo imponen a la fuerza. Que eso hizo el catolicismo cuando impuso a los indígenas o a los países conquistados, les imponía la cruz
a la fuerza, eso sí no funciona. O sea, las cosas funcionan es cuando usted mentalmente, voluntariamente y mentalmente, usted se extasía en la Torá. La Torá para usted es un banquete, es una torta envinada, con un vino al lado, algo rico, algo sabroso, algo que a usted les gusta, algo que usted obtiene esa satisfacción, esa alegría, ahí es cuando usted sienta y viva eso, usted está convirtiéndose en un K2, de una persona que está entrando en el mundo de Hachem, en el mundo del Eterno. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Nos vamos enterando o entendiendo esta cuestión. Ahora, como dice, en el mundo espiritual es completamente imposible unir dos opuestos, puesto que son opuestos, son por definición polos aparte. Como dijo el Eterno, como los cielos están más altos que la tierra. Aquí están hablando de dos lugares muy opuestos. Una cosa es hablar de los Chabaim y otra cosa es hablar de la tierra. La tierra es solamente una, pero los cielos son muchos. ¿Ok? Y los cielos pertenecen ya a un mundo espiritual, donde habitan seres espirituales y seres trascendentales. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a parar acá. Vamos a el día miércoles, mediante el cielo, continuamos con esto tan interesante que esperamos que podamos entender muchas cosas, hermanos, acerca de la existencia y de nuestra propia existencia, como seres espirituales que somos también. Aparte de seres materiales, seres espirituales. Amén. Muy bien, vamos a pedirle al hermano Ángel, sea tan amable y nos dirijan la oración de despedida de esta clase. Bien puede, hermano Ángel.